Hola maestro y compañeros, muy buenas tardes. Yo soy Eduardo y les voy a presentar el tema 4.1, relaciones diplomáticas entre el bloque capitalista y el socialista, específicamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, la presentación va a llevar estos temas. Voy a explicar cada uno de estos puntos de forma gradual, pero quiero hacer un énfasis muy importante en el punto número 2, en donde voy a explicar sobre las visiones que debemos de tener sobre la Guerra Fría para poder comprender cómo se llevan a cabo las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, esta es una pequeña línea en el tiempo en donde yo presento algunos de los puntos clave en el desarrollo de la Guerra Fría, las conferencias de Yalta y Potsdam, la crisis de Berlín, la crisis de los misiles, la etapa de acercamientos, que se puede decir que es entre 1970 y 1980, y finalmente la caída del muro de Berlín. Todos estos acontecimientos son importantes, dado que a lo largo de este tiempo pues, se presenta una serie de acercamientos y de desencuentros entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es precisamente lo que dibuja a la Guerra Fría y lo que la hace ser, un periodo de encuentros y de desencuentros, o acercamientos y desencuentros. Y bueno, para poder comenzar a explicar un poco por qué la Guerra Fría tiene esta connotación de encuentros y desencuentros y por qué se gesta propiamente la Guerra Fría, pues hay que entender los primeros acercamientos diplomáticos que se tiene con la Unión Soviética, específicamente desde la Revolución Bolchevique. Cuando comienza la Revolución Bolchevique como este proceso revolucionario en Rusia que pretende instaurar la dictadura del proletariado, pues hace que las percepciones occidentales sobre ella caigan de una forma muy desfavorable. Primeramente porque Rusia significaba una cuestión contraestratégica para Estados Unidos. Estados Unidos y las potencias occidentales tenían un interés muy importante en que Rusia se mantuviera en la guerra para poder mantener a Alemania en dos frentes. No obstante, dado que Lenin, ya una vez instaurado en el poder, quería sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, pues esto iba a llevar a que pues hubiera una desventaja estratégica, ¿no? Desde aquí ya teníamos como una mala percepción, o se tenía, mejor dicho, una mala percepción de la Unión Soviética, bueno, en este momento la Revolución Bolchevique, pero más allá de esta cuestión estratégica también existía algo, y es que había diferencias ideológicas y políticas de por medio, y las visiones en este sentido de política mundial eran completamente diferentes y planteaban grandes desencuentros. Como nosotros lo vimos en clases pasadas, prácticamente el comunismo lo que pretendía con Lenin era instaurarse en otras partes del mundo a partir de una revolución socialista, una revolución del proletariado mundial. Y esto efectivamente llevaba a contrarrestar los principios dictados ya en su momento por Woodrow Wilson, que pues se habían dibujado propiamente en sus 14 puntos, ¿no? Y bueno, siguiendo a un autor, Polanski, prácticamente ya estas percepciones del régimen bolchevique llevaron a Woodrow Wilson en su momento a opinar que el régimen bolchevique era una conspiración demoníaca que había destruido la promesa de la democracia y del gobierno provisional. Y también juzgaba especialmente ofensivas la doctrina de la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la supresión de las libertades civiles y la actitud hostil ante la propiedad privada, dado que consideraba que todo esto contravenía al derecho internacional en su momento. Y precisamente por estos desencuentros comienza para en ese momento el régimen bolchevique una política de no reconocimiento. La intención era precisamente dejar aislada a la, en ese momento, administración de Lenin para mantener en este sentido una presión de que no se reconocería su gobierno y no se toleraría una política que no siguiera los estándares occidentales de la política internacional. Woodrow Wilson, por ejemplo, mencionaba que el bolchevismo era un error y había que resistirse a él como hay que resistirse a todos los errores. Y también su secretario de Estado, Colby, mencionaba que el régimen existente en Rusia se basaba en la negación de todos los principios de honor y buena fe, todas las costumbres y convenciones que subyacen a la estructura del derecho internacional. Estas opiniones, como menciono, pues realmente comienzan a crear en la idea de la revolución bolchevique y posteriormente ya en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues una política de desencuentro o un momento de desencuentro muy amplio. No obstante, pues a pesar de que esta política de no reconocimiento pudiera avanzar a partir de estas concepciones ideológicas y políticas completamente opuestas,
Realmente para 1930 las cuestiones de la política mundial y los intereses de Estados Unidos comenzaron a girar por otro lado, principalmente el lado interno, con la crisis de 1929. Y el resto de Europa también comenzó a experimentar cambios muy importantes en lo económico, en lo social y en lo político, lo cual pues llevó a que para 1933 esta política de no reconocimiento pues no pudiera llevarse a cabo y pues se reconociera como una concesión al gobierno soberano de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Posteriormente de este reconocimiento hay que recordar que pues para 1939 comienza la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial significa un momento de amplio estrechamiento entre las relaciones con Estados Unidos y la Unión Soviética, porque sobre todo ambos formaron parte de los aliados y formaron varias estrategias ofensivas conjuntas para poder contrarrestar el avance y el expansionismo nazi. Entonces, para 1944, esta amplia colaboración y este amplio estrechamiento en las relaciones entre ambos países llevó a que, como ya se vislumbraba el final de la Segunda Guerra Mundial, se pudiera sentar en la mesa a los diferentes dirigentes de las principales potencias para poder tratar la construcción del nuevo orden internacional y la nueva política internacional posterior a la guerra. Y entonces estamos hablando de que se generan las conferencias de 1945, específicamente las de Yalta y las de Potsdam, que tratan temas como la división de Alemania, que era vista como una estrategia para poder desnazificar y debilitar al régimen nazi al interior del territorio, las reparaciones de guerra, el establecimiento de las fronteras, específicamente el caso de Polonia, dado que es el primer punto de entrada del régimen nazi hacia el resto de Europa, y por último, la conclusión del proyecto de las Naciones Unidas, que era una continuación de la Sociedad de Naciones, y de su órgano estrella, que es el Consejo de Seguridad, como garante de la vinculación y el respeto por los principios y las normas que la organización va a ver nacer para 1945. Y en este sentido, las conferencias son importantes, porque no solo para este momento había una colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que había también un importante trato diplomático con cierta mesura, dado que los encuentros entre los jefes del Estado americano y el soviético se observaban con posturas completamente distintas en lo político y en lo estratégico, comenzando por el caso de Polonia, siguiendo con el caso de la división de Alemania y terminando con la igualdad de condiciones que iban a tener como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo cual significó también cosas completamente diferentes para ambos. Aquí en esta diapositiva yo coloco dos ligas que ustedes pueden consultar que tratan precisamente sobre esto que estoy platicando. La primera habla de cómo se va formulando la Guerra Fría con una primera estrategia: ocultar la creación de la bomba atómica a Stalin, precisamente por la existencia de cierta desconfianza entre ambos regímenes. Y el segundo habla sobre una pequeña cronología que relata cómo se dan las negociaciones de Yalta y en qué cuestiones difieren, por ejemplo, Roosevelt, Churchill y en su momento Stalin. Y entonces, comprendiendo todo este trasfondo de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, nosotros bien podemos comenzar a hablar también del inicio de la Guerra Fría. Como ya lo hemos debatido en otras clases, pues la Guerra Fría se trata de un periodo de tensiones entre estas dos superpotencias, primordialmente ideológico, que no lleva el uso de la fuerza, o no al menos una fuerza militar directa, como cualquier conflicto típico, y que se basa en la cuestión de la influencia que puedan ejercer hacia la periferia del sistema. No obstante, para poder comprender un poco más a fondo cómo la Guerra Fría determina también las relaciones diplomáticas, es importante que nos preguntemos cómo ver a la propia Guerra Fría. Y en este sentido, un autor, Linares 2009, a partir de un pequeño recorrido sobre algunas conceptualizaciones de la Guerra Fría, menciona que con el avance de los estudios historiográficos que se produjeron tras 1991, es decir, con la caída de la Unión Soviética, se llega a la conclusión de que la Guerra Fría ya no era un conflicto, o no debería de ser entendida como un conflicto meramente político a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, sino que era primordialmente un conflicto que desarrolló características para volverse permanente.
permanente en el sentido de que no podía atribuírsele a disminuir las percepciones ideológicas contrarias, no podía atribuirse al fin de la Guerra Fría a una cuestión de voluntades políticas, sino que de por medio ya había una construcción permanente del problema. Y entonces, el mismo autor va visitando algunos de los desarrollos historiográficos, como las corrientes del realismo político, las revisionistas y posrevisionistas, así como los trabajos del francés Lafontaine y las de algunos psiquiatras y psicólogos, Kernin, Leitz y Pfister, que desarrollan sus visiones historiográficas sobre la Guerra Fría basándose en la cuestión permanente. Y por ejemplo, para Lafontaine, pues menciona que la Guerra Fría es un proceso cíclico que va a tener de por sí el entendimiento de las dos potencias a partir de pruebas de fuerza, por un lado, y distensiones por el otro lado. Y esto, en otras palabras, simplemente es los encuentros y los desencuentros que van a tener a lo largo de la década de 1945 hasta 1991. Y por el otro lado, una teoría psicológica, menciona el autor Linares, muy limitada por su comprensión de los diversos elementos de la Guerra Fría, pero que también explica que hay una cierta permanencia del conflicto a partir de la frustración y la agresión. Debido a la existencia del otro, un bloque desarrolla frustración y la frustración acumulada genera agresión. Y esto, de alguna forma, no puede ser realmente desquitado porque pues existe el temor de por medio del conflicto nuclear. Entonces, prácticamente hay un periodo de frustración y agresión que lleva ya no a la violencia directa, sino que simplemente hay una manifestación de ciertos conflictos, de ciertas tensiones, pero que existen prácticamente bueno, que coexisten con esta controversia. Y entonces, para reforzar cómo ver a la Guerra Fría como conflicto permanente, el autor Mesa, en 1989, menciona que sí, es cierto que existe una permanencia de la Guerra Fría como cuestión de desarrollo, pero que la Guerra Fría no es la única idea que determina los comportamientos de los países en el panorama internacional, sino que también lo es la coexistencia pacífica. De nuevo, este autor viene a recordar que existen tensiones y distensiones, que existen momentos de amplio conflicto y momentos de bajo conflicto, en donde las relaciones diplomáticas son posibles. Y entonces menciona que la coexistencia pacífica y la Guerra Fría, y él entiende Guerra Fría como el conflicto, son las líneas que abarcan los periodos, tanto de distanciamiento y enfrentamiento, como de aproximación y armonía para 1989. Él dice esto. Y él menciona que la coexistencia pacífica es posible en la Guerra Fría y es posible para determinar los comportamientos dado que hay dos cuestiones. La primera es que un conflicto nuclear no era deseable y entonces lo que se debería de buscar era la consecución del diálogo por ambos países. Y por el otro lado, seguir con un conflicto nuclear y con una escalada o de carrera armamentista era económicamente no viable. Entonces, estas son las razones por las que la coexistencia pacífica se da, se dibuja, y prácticamente la coexistencia pacífica, entendida como distensiones, va a ser un proceso continuo a lo largo de la Guerra Fría. Y entonces, con todo lo anterior, una vez comprendiendo que la Guerra Fría pues es un proceso continuo, un conflicto continuo, que pues va a presentar momentos de acercamiento, de enfrentamiento, entonces nosotros podemos observar esto en diferentes momentos de la Guerra Fría, precisamente como lo mencioné en la línea del tiempo. Y en esta ocasión, pues me parece importante hablar de Berlín como uno de los primeros momentos para comprender a la Guerra Fría en sí misma. Recordando de forma muy breve, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación. Estas eran zonas de ocupación por las principales potencias, en este caso Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Y del mismo modo, Berlín, que se encontraba al interior de la zona de influencia soviética, también fue dividida en 4 administraciones, que prácticamente dio paso a la existencia de una zona capitalista y una zona comunista al interior de la Alemania comunista. Esto, si nosotros lo observamos en un mapa, ya es de por sí visualmente conflictivo, porque comprendiendo con el trasfondo histórico
que la Guerra Fría se trató de tensiones, tener un pequeño punto de influencia occidental al interior de una zona más grande de influencia comunista significaba un conflicto seguro. Y precisamente esto se manifestó como un conflicto que se mantuvo a lo largo de la Guerra Fría debido primordialmente a esta cuestión de enfrentamiento y de distensión. Y entonces el problema de Berlín se generaliza y hay que responder a la pregunta de cómo se ve el conflicto de Berlín por ambas partes. Para la Unión Soviética, evidentemente, la parte occidental de Berlín representaba una amenaza para la parte comunista, dado que, pues, en este pequeño punto de frontera se vislumbraban diferencias en lo económico, en lo social, en la apertura política, que pues demeritaba más a la imagen del socialismo o del comunismo. Y por parte de Estados Unidos, Berlín lo que significaba era un enclave muy importante para Europa, en el sentido en que significaba un símbolo de la política de contención. Y en este sentido, comprendiendo que Estados Unidos y la Unión Soviética pues veían a Berlín de diferentes formas, prácticamente hay un desarrollo de tensiones y distensiones en Berlín a lo largo de 3 etapas, 1948-1949, del 58 al 59 y 1961. El segundo periodo, de 1958-1959, se podría considerar como un periodo de distensión, y 1948 y 1949 se podría considerar como un periodo de tensión y distensión, perfectamente equilibrado. Y en 1961, propiamente se trata de un periodo de tensión muy alto. 1948 se trató de un periodo de tensión primordialmente por el bloqueo de Berlín. El bloqueo de Berlín rápidamente se refirió a una serie de restricciones que la URSS en su momento estableció para el acceso de las potencias de Occidente a Berlín Occidental. No se les permitió el acceso, se cerraron carreteras, se cerraron transportes, se cerró y se prohibió cualquier tipo de entrada de comercio o de bien que pudiera entrar por términos de comercio, y entonces esto lleva a una serie de rondas de cartas diplomáticas que presionaban a la URSS para mencionar que Berlín no era una zona de ocupación unilateral, sino que era una zona de ocupación internacional. No obstante, prácticamente la URSS se mantiene en un discurso en donde no permite el acceso, y entonces se lleva a un segundo momento estas problemáticas a la conferencia de Molotov y Stalin con algunos representantes de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Y estas conferencias terminan con la firma de los acuerdos de Nueva York, en donde prácticamente tras el periodo de relaciones diplomáticas y de negociaciones, pues se lleva a la conclusión de que estas restricciones al acceso pues tienen que ser eliminadas, y prácticamente se termina el bloqueo de Berlín. ¿Por qué menciono que es un periodo de tensión si en realidad se trató de puras negociaciones diplomáticas? Porque este periodo de tensiones estuvo acompañado de amenazas bélicas, estuvo acompañado de un aumento de la presencia militar y estuvo acompañado en su momento también de amenazas por comenzar un ataque nuclear. Entonces, por eso se trató de un periodo de tensiones y distensiones. No obstante, la negociación diplomática pues fue prácticamente lo que predominó, y esto lleva a mantener no el final del conflicto, porque Berlín sigue siendo ocupado, pero esto lleva a plantear entonces un segundo momento, que es 1958-1959. En este momento, Moscú también, por medios diplomáticos, exigía la firma de acuerdos de paz que terminaran con el mandato tripartito en Berlín de Occidente. Y esto se determina así porque, como mencionamos, la Unión Soviética ve una amenaza en el enclave occidental dentro de Berlín para el control soviético efectivo de Berlín y del resto de Alemania. Y con esto, lo que Khrushchev buscaba en su momento, ya en 1959, era que si se establecía una firma de acuerdo de paz, prácticamente el control de todas las potencias terminara y el control de facto quedara directamente sobre Berlín por parte de la URSS, ¿no? No obstante, como mencioné, este es un periodo de amplio encuentro diplomático, no es un periodo de tensión, y en un momento lo voy a explicar. Y en 1961, que nosotros podemos ubicar como un año en donde se construye el muro de Berlín,
nosotros hablamos propiamente ya de un enfrentamiento, porque Khrushchev pedía exactamente lo mismo que en el segundo momento, solamente que en el segundo momento, del 58 al 59, no consigue lo que pide, pero en el 61, pidiendo de nuevo estas cuestiones de la firma de un acuerdo de paz que le permitiera controlar de facto a Berlín y eliminar la amenaza del enclave occidental, pues Khrushchev acompaña todo esto con la elevación en los tonos de las relaciones. Y para el 8 de julio del 61, al igual que en 1948, hay una reducción, o se suspende, mejor dicho, la reducción de los efectivos del ejército soviético en la zona, y ordena el incremento de los gastos militares, como una señal de que se está preparando para los efectos bélicos. No obstante, esto no vuelve a escalar, pero hay una vital comprensión del problema, y pues termina prácticamente con la construcción del muro, como lo menciono, el 13 de agosto, y a partir de aquí la situación de Berlín se extiende a lo largo de la Guerra Fría, precisamente porque no hay un acuerdo directo. Como menciona Gall, 1961, Gall es un observador del conflicto del muro de Berlín, se menciona que Berlín, como ningún otro punto en el mundo, era importante porque era una vital frontera que dividía a dos bloques en un pequeño espacio y en un pequeño territorio. Y en este sentido era el único referente que se podría tener para provocar el estallido de la Tercera Guerra Mundial, precisamente por estos periodos de tensión y de desencuentro que yo menciono. Pero no obstante, Gall no podía saber que para un año después, prácticamente uno de los episodios más traumáticos en el desarrollo político de la Guerra Fría fue precisamente la crisis de los misiles. La crisis de los misiles tuvo como antesala algo que se denominó el espíritu de Camp David, que es prácticamente cuando Nikita Khrushchev, ya como mandatario de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formula lo que se conoce como la coexistencia pacífica. Esta doctrina de la coexistencia pacífica surge precisamente en el ambiente de 1959, cuando Khrushchev visita Estados Unidos en un intento por dar un acercamiento diplomático entre ambas potencias, y precisamente porque se da esta visita es la razón por la que el segundo momento de Berlín se tranquiliza, porque hay un cambio en la visión de la política internacional de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hacia Estados Unidos, con la idea de la coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica se refiere a que cada una de las dos superpotencias puede demostrar efectivamente la excelencia de cada sistema en sus respectivas zonas de influencia y tratar de ganar influencia también en otras partes, pero siempre marginando el uso de la fuerza en sus relaciones mutuas. Y entonces, para García, en 1959, alguien que siguió paso a paso la visita de Khrushchev a Estados Unidos, pues menciona que la coexistencia pacífica no solo significaba esta reducción en el uso de la fuerza, sino que también significaba la renuncia a la injerencia de los asuntos internos y por sobre todo el reconocimiento de que los países y sus relaciones deben de basarse en una completa igualdad de derechos entre las partes. Esto es prácticamente lo que nosotros hemos revisado en la clase, donde mencionamos que pues prácticamente es un entendimiento explícito de que no se desea la guerra y que por el contrario se trata de tener entendimientos en el transcurso de las relaciones. Aquí yo pongo un artículo de Foreign Affairs, que es donde Khrushchev precisamente explica y propone la coexistencia pacífica. Es un artículo escrito por Khrushchev, solamente que pues Foreign Affairs es un medio que te pide pagar, pero pues aquí está la referencia directamente de la escritura. Y bueno, esta antesala, en donde se concibe precisamente la cuestión de la coexistencia pacífica, es lo que permite que la crisis de los misiles fuera la crisis de los misiles. Es decir, algo que solamente se quedó en una crisis, más no en un estallido. La crisis de los misiles se origina por el inicio de las relaciones cubano-soviéticas en 1960. Y si nosotros recordamos bien, para 1961, el régimen de Castro, como un germen comunista del interior de América, pues se ve como una amenaza por parte de los Estados Unidos, y entonces en abril de ese año se lleva a cabo la Operación Arcoíris, o también conocida como la Operación de Bahía de Cochinos, en un intento por derrocar al régimen de Castro. Este intento de intervención falla,
y esto provoca que haya una intensificación en los intercambios diplomáticos entre Cuba y la URSS, pues, entre otras cosas, con la visita de varios embajadores, de delegaciones militares, que culmina precisamente en el traspaso de armas a Cuba, específicamente de 24 misiles de alcance medio y de armas nucleares. Este acercamiento entre la URSS y Cuba prácticamente contrastó, mejor dicho, con lo que para 1962 emitió el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Dobrynin, en donde decía que no se tenía bases en Cuba y que tampoco se proponía establecer ninguna. No obstante, los vuelos de reconocimiento de los U-2 en octubre, pues demostraron exactamente lo contrario, y esto es lo que llevó a la génesis del conflicto de los misiles. Y entonces, prácticamente hay diferentes reacciones por parte de Estados Unidos y de la URSS. Por parte de Estados Unidos se forma un comité de seguridad nacional que iba a determinar las respuestas que iban a tener ante esta situación, y había una amplia búsqueda por un abanico de posibilidades para la entrada de tropas en Cuba, o para ataques aéreos preventivos, o para un bloqueo marítimo, o la posibilidad incluso de un conflicto nuclear. Finalmente, lo que Estados Unidos tenía era una política exterior de respuesta flexible, tratar de adaptar las respuestas posibles a la condición o a la situación específica. Y por otro lado, la URSS reaccionó de forma diferente. Si mandó esas armas a Cuba era porque quería utilizar los misiles para ganar concesiones en Berlín y en Cuba misma, alegando que los estados tenían prácticamente la independencia de poder elegir y establecer relaciones con sus pares, y por eso la URSS mantenía una política exterior de apoyo a las guerras de liberación nacional, de acuerdo con Martínez 2009. Esta tensión pues se llevó al Consejo de Seguridad Nacional en la sesión del 23 de octubre de 1962, donde hay encuentros entre los representantes de Estados Unidos, URSS y Cuba. No obstante, pues este conflicto, como bien es sabido, se soluciona por parte de John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, y esto abre las puertas para que la coexistencia pacífica sea protagonizada por primera vez. De alguna forma en la política ya bien establecida después de que Khrushchev la anunció en el 59, porque precisamente la solución pacífica primó ante el uso de cualquier tipo de amenaza. Más bien aquí la cuestión de la guerra nuclear era visto como una posibilidad, no tanto como una amenaza directa. Aquí dejo esta película muestra precisamente cómo se van dibujando los 13 días, qué decisiones se toman. Es una película que toma la parte o la visión de Estados Unidos, pero me parece interesante por el ejercicio de análisis que hace precisamente sobre esta tensión y distensión. Y bueno, prácticamente después de la crisis de los misiles, se vio necesario que la política internacional tomara la forma de distensiones, y efectivamente las distensiones avanzaron. Y esto lleva, por ejemplo, en 1963 a la firma del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, en 1972 y 73 a la firma de los acuerdos de Moscú y Washington, en 1975 la firma del Acuerdo de Helsinki, y en 1979 la firma del SALT II, que en un momento menciono qué es. Pero específicamente me gustaría centrarme en los dos centrales tratados, el Tratado de Helsinki y la firma de los acuerdos de Moscú y de Washington. Todos estos tratados, como menciono, son una representación de la importancia que toma en el panorama internacional la coexistencia pacífica. Y siguiendo a Godoy 1974, que fue también un observador directo de la firma de los acuerdos de Washington y de Moscú en el 72 y 73, pues él menciona que esta década, y específicamente esos acuerdos, significaban el cambio de la política mundial, porque había un amplio acercamiento y de colaboración por parte de las superpotencias, y esto cambiaba la magnitud y el significado de sus relaciones y de la Guerra Fría. Y bien, como menciono, específicamente los acuerdos de 1972 y 1973 significaron eso, un cambio en la política, porque se reconocen otras áreas de colaboración que no necesariamente tienen que ser el enfrentamiento bélico. Se firman en el 72, por ejemplo, acuerdos de protección del medio, ciencia y salud médica, cooperación espacial, ciencia y técnica, prevención de accidentes marítimos, relaciones comerciales, y efectivamente los tratados de limitación de armamentos estratégicos SALT I. Asimismo,
se firman 12 principios de las relaciones mutuas. Es una declaración muy similar, siguiendo la línea de la coexistencia pacífica, promovida por los mandatarios de Estados Unidos y de la URSS, específicamente por parte de Brezhnev, que continúa con esta línea de la coexistencia pacífica. Y estos 12 puntos prácticamente se refieren a 6 cuestiones. Cuestión número 1, relaciones bajo la coexistencia pacífica. Cuestión número 2, paz mundial, ausencia de confrontaciones militares y guerra nuclear. Punto número 3, amplia base jurídica e institucional para las relaciones mutuas. Punto número 4, o cuestión 4, aumento de los acercamientos comerciales. Cuestión 5, ciencia, técnica y cultura como ejes de las relaciones. Y 6, relaciones basadas en la igualdad soberana. Y pues en 1973 prácticamente se vuelve a dar el mismo panorama, solamente que ahora un poco más centrado en la cuestión comercial, porque se firman acuerdos de agricultura, de investigación, de transporte, de tributación, cooperación tributaria, y de energía atómica con fines pacíficos. Y por otro lado, los tratados de Helsinki, como yo lo menciono aquí, prácticamente llevan a esto, llevan a una serie de principios que se emulan como compromisos políticos, que son estos de aquí. Estos compromisos son los que se firman. Esta es una página de diplomacia de Francia, es parte del gobierno francés, y aquí se explica un poco los antecedentes de la firma de los acuerdos de Helsinki, pero básicamente se centran en el resultado de los periodos de distensión para buscar negociaciones entre oeste y este y evitar escaladas de conflictos a partir de estos principios. Estos principios no son vinculantes, sino hasta 1995, cuando prácticamente la conferencia que promueve estos principios, que es la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación de Europa, termina en la constitución ya formalmente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que pues si nosotros podemos investigarla, podemos encontrar que precisamente es un ente de mediación muy efectiva, por ejemplo, en el conflicto con Ucrania. Pero bueno, prácticamente estos son algunos ejemplos de los acuerdos que se enmarcan en el periodo de distensiones, y también la cuestión de la diplomacia científica. La diplomacia científica es explicado en palabras del reporte de New Frontiers in Science Diplomacy, que es precisamente un acuerdo, mejor dicho, un informe que explica lo que es la diplomacia científica, pues dice que la diplomacia científica, entre otras cosas, es prácticamente entender cómo la ciencia ayuda a mejorar las relaciones diplomáticas. En palabras de Walt Soler, se refiere a la cooperación científica para mejorar relaciones internacionales entre países que atraviesan relaciones políticamente difíciles. Y esto nosotros precisamente lo vemos con estos acuerdos que se firman aquí, porque debido a los acuerdos de cooperación espacial, podemos hablar de que existió para 1975, por ejemplo, una misión conjunta de Apolo-Soyuz, en donde se da una exploración espacial acompañada de ambas potencias. Y bueno, también en los diferentes acuerdos de protección del medio, ciencia, médica y salud, agricultura, etcétera. Todos estos acuerdos hacen que, o mejor dicho, son acuerdos que acercaron a las potencias, a la URSS y Estados Unidos, a partir de la cooperación científica, que eso es a lo que se refiere la diplomacia científica, a incentivar los acercamientos diplomáticos por medio de la bandera de la cooperación científica y técnica. Y eso fue lo que sucedió en estos acuerdos. Y bien, estos anterior que acabo de exponer se podría entender como una década de acercamientos, una década de construcción de relaciones diplomáticas, una década muy fuerte de consideración de que la coexistencia pacífica era posible. Sin embargo, para finales de la década de 1980 y cerca del final de la Guerra Fría, vuelve de nuevo un periodo que se maneja entre tensiones y distensiones, primordialmente a partir de 1975, porque para esta fecha, si nosotros recordamos, se da la invasión de Afganistán, se da la pérdida de Vietnam por parte de Estados Unidos, la crítica a su papel internacional, los diferentes movimientos pacifistas, la caída del sistema de Bretton Woods, o al menos de la paridad oro-dólar, y entonces Estados Unidos comienza a ver una imagen muy débil de sí mismo,
y comienza de nuevo la serie de discursos de contención o de política de contención que se habían apaciguado durante la época de acercamientos y que prácticamente lleva a la constitución de un nuevo periodo de tensiones y distensiones. Para este momento, específicamente para 1980, se da la entrada a la Casa Blanca por parte de Ronald Reagan, y esto significó una vuelta a las políticas de contención, como lo acabo de comentar. En 1979 se firmó, como bien mencioné, el Acuerdo de Armas Estratégicas, de Limitación de Armas Estratégicas 2, el SAL 2. Sin embargo, este acuerdo no llega a la ratificación por parte de Estados Unidos, en gran medida debido a Afganistán, porque se vería como una ventaja para la URSS, perdón. Y de esta forma hay un periodo en donde todas estas construcciones diplomáticas van hacia atrás. Se desvincula de estos tratados Estados Unidos en 1986, y con la entrada de Reagan entra la cuestión del anticomunismo de nuevo como política exterior. Y en un artículo de El País que Reagan escribió para 1983, justo cuando Khrushchev acababa de entrar a la presidencia, Reagan explica explícitamente, y cito: "Estamos dispuestos a trabajar por soluciones para todos los problemas pendientes. Ahora bien, ello no quiere decir que tengamos que atender nuestros propios medios defensivos, desatender nuestros propios medios defensivos, porque así mermaríamos nuestra capacidad de mantener la paz e hipotecaríamos cualquier posibilidad que tuviéramos de introducir una modificación del comportamiento de la URSS. En otras palabras, la URSS es vista de nuevo como un problema que habría que contener". Y esto lleva específicamente a una de las grandes iniciativas en materia defensiva de Reagan, que es la Iniciativa de Defensa Estratégica en 1984, que es prácticamente una estrategia que va en contra de lo que se había firmado en los acuerdos de limitación de armas estratégicas 1 y 2, y que va deshaciendo estos acercamientos que se fueron construyendo para 1970. Y bueno, también es importante balancear esto con la llegada de Khrushchev al poder, porque por el otro lado, Khrushchev volvió a resignificar el espíritu de la coexistencia pacífica, además de que tenía consigo una serie de reformas, tanto políticas como económicas. Y en este sentido, como lo revisamos en una lectura, Pérez 2001 señala que el pensamiento de Khrushchev se avanzaba principalmente en 3 aspectos. El primero, un fin de la carrera de armamentos. Segundo, la cancelación de la política de soberanía limitada, que era cuando se preveía que el comunismo solamente debería ser entendido a partir del centro. Perdón. Y un tercer momento, la nueva articulación de relaciones con el tercer mundo. Los convulsivos años 70, como mencioné, llevan a retomar el discurso de coexistencia para 1980. Pero obviamente después de los convulsivos años 70, prácticamente Estados Unidos se vería más desconfiado y habría más elementos que comprometerían a aceptar de nuevo el discurso de la coexistencia pacífica en términos de opinión pública, en especial para Reagan, que precisamente basó toda su campaña política en un discurso anticomunista. No obstante, de nuevo hay un pequeño periodo de distensiones, y entonces se llega en 1987 a la firma de otro acuerdo que significó un avance importante en esta cuestión de confianza y en esta cuestión de construcción para la paz mundial, con el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. Era un tratado de limitación de armas nucleares, el primer tratado de limitación de armas nucleares, que de acuerdo con Goebel, fue concebido para destruir los misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra en ambos países, con rangos entre 500 y 5.500 kilómetros, así como sus lanzadores, sus estructuras de soporte y sus equipos de apoyo asociados. Este es el punto culminante de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la URSS, porque, como nosotros bien sabemos, de 1987 a 1991 solo distaron 4 años. 4 años sumamente convulsivos para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que terminó con su desintegración y que terminó efectivamente con la Guerra Fría, con una Guerra Fría que significó un conflicto permanente, que significó un conflicto que se manejó entre tensiones y distensiones. Y de este modo, algunas de las conclusiones que puedo ofrecer de la exposición es que la Guerra Fría, como este periodo de altas tensiones, tuvo también varios momentos de acuerdo que condujeron la política internacional entre el 45 al 91.
La coexistencia pacífica fue el planteamiento central. Fue un planteamiento que se mantuvo constante, pues fue la clave para mantener a flote el sistema de influencias respectivo por parte de ambas superpotencias y a llegar a la no conclusión de un temor nuclear, ¿no? También la década de los 70 tuvo un gran impacto en la conducción de la Guerra Fría y en el desarrollo de la coexistencia pacífica, porque es el punto central en el que prácticamente vuelve de nuevo un periodo de tensiones y distensiones mucho más agraviado. Y por último, que las relaciones diplomáticas entre ambos países se mantuvieron estables porque con gran predominancia se buscaba evitar un verdadero conflicto nuclear por medio del uso de la diplomacia política, la diplomacia militar, la diplomacia científica, etc. Y bueno, con esto yo concluyo la exposición. Esta es la hoja de referencias. Espero que la exposición haya parecido interesante y cualquier duda, pregunta o comentario, pues yo voy a estar por ahí para poder responderlo. Esto es todo y muchísimas gracias.